Juan 19:38. ¿Está listo? Si lo puede leer en su Biblia o lo quiere leerlo en la pantalla, dice de la siguiente manera: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Quiero que observe en esta parte lo que se dice sobre José, que él era discípulo de Jesús, pero secretamente. Hemos estado hablando sobre la escena de la crucifixión de Cristo. Hablamos de su pasión en el Getsemaní, hablamos de su crucifixión, hablamos de consumado es, hablamos de la resurrección, luego hablamos de Judas, hablamos de Pedro, hablamos de Barrabás, y hoy nos toca hablar sobre aquellos que siguieron a Jesús pero en secreto. Y que Dios nos ayude a nosotros a entender lo importante que es declarar públicamente a Jesús en nuestras vidas. Que no cometamos el error de las personas que voy a mencionar el día de hoy, que estaban cerca de Jesús. El domingo, ¿se acuerda cómo fue el mensaje? Había gente que estaba cerca de Jesús, pero lejos de él. Como el caso de ese ladrón que estaba a un lado. Tuvo la misma oportunidad que el otro ladrón de arrepentirse. Vimos el domingo, de entregarle su vida a Cristo como el otro, pero uno decidió aceptarlo y otro decidió negarlo. Y veíamos que así es la humanidad. Unos decidimos por Jesús y otros decidimos rechazarlo, y cada uno toma su decisión. Pero ahora vamos a otra decisión donde hay gente que quiere seguir a Jesús, pero lo quiere seguir en secreto. Es como la policía secreta o el FBI o algo por el estilo, que solo ellos saben que siguen a Jesús. Que Dios nos ayude a entender este mensaje. Oremos. Señor, te pedimos que nos hables esta noche con tu palabra, que ministres nuestro corazón, da fuerza a nuestro cuerpo, libertad a nuestra mente conectada con tu palabra, nuestro cuerpo fuerte y nuestros sentidos abiertos a ti, para que la palabra sea sembrada y dé fruto para tu gloria. Nos encomendamos a tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a hablar que encontramos personas que creían en Jesús pero no lo confesaban públicamente. No que eran incrédulos, no que eran personas que odiaban a Jesús o que se burlaban de Jesús. En la escena de la cruz vimos que había gente que se burlaba, que había gente que blasfemaba, que había gente que lo injuriaba. No, aquí vamos a hablar de gente que está cerca pero en secreto. Y bueno, si usted ha leído Proverbios, usted sabe que Proverbios está en contra del amor en secreto. Si tiene un adolescente, un joven, dígale hoy lo que está diciendo el pastor. Proverbios está en contra del amor en secreto. Dice que mejor es la reprensión pública que el amor en secreto. Que mejores son las heridas del que ama que los besos del que te odia. O sea, que es mejor en público. Nada que qué onda bebé en secreto y en público nada. Nada que te quiero acá y cuando te veo no sé quién eres. Un amor público que se hace público. En Cristo también hay personas en el Evangelio que cayeron en ese sesgo, y vamos a ver quiénes y por qué razón. En primer lugar, encontramos aquí en este pasaje el primer nombre, José de Arimatea, y nos dice que era discípulo. O sea, no era nada más que creía, si era un seguidor,
Palabra discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo del maestro porque quiere ser como él, pero dice secretamente. Los demás caminaban con Jesús, iban a donde Jesús estaba, y me imagino que este José de repente se disfrazaba, se quitaba la ropa de fariseo. De hecho, si a usted le gusta la serie de The Chosen, que obviamente toda serie dramática no va a estar apegada 100% a la escritura, pero por ahí ponen a ciertos fariseos que se quitan la ropa de fariseo, como uno llamado Yusif. No sé si al final de cuentas es el José del que estamos hablando aquí. Todavía en la historia no la entiendo al 100%, pero este Yusif en The Chosen se quita su ropa de fariseo, se viste como persona normal, pero tapándose la cara para poder estar cerca de los discípulos o donde Jesús está. Esta es la cuestión, que él no quería identificarse públicamente como un seguidor de Cristo, que vieran su cara junto a los rostros de los otros discípulos. La pregunta es ¿por qué? El mismo versículo nos dice por qué. Pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Por qué alguien no reconoce el amor públicamente? Diga por miedo. Si tiene un adolescente, dígale por miedo y quédesele viendo. Si alguien no quiere reconocerte públicamente, es que tiene. La pregunta es miedo a qué y miedo por qué. En este caso dice miedo de los judíos. No le temía a Jesús, no le temía a los discípulos, no era otra cosa más que miedo a su propio pueblo. Miedo a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja ver que los judíos estaban en contra de Jesús. Así que manifestarse públicamente con una relación cercana a Jesús era peligroso. Era peligroso. Así que él dijo, yo quiero lo que él tiene, pero sin peligro. Yo quiero lo que él es, lo que él tiene, pero sin una relación pública. Solo una relación a escondidas. Y eso al final de cuentas se convierte en un problema. Una relación escondida, una relación cerrada, una relación no pública se convierte en un grave problema. Porque el amor aquí está partido. Sí ama, sí quiere a Jesús, pero al mismo tiempo tiene miedo. Y esa relación fundamentada en el temor va a terminar rompiéndose. Tiene que llegar un momento en que ese temor se ha quitado de en medio y se convierta en una relación abierta. De secreto a discreto y de discreto a abierto. Es natural que haya personas que le tengan miedo al compromiso. Es natural que haya personas que tengan miedo al qué dirán, al juicio público. Pero es importante en términos de amor humano, pero sobre todo en términos de amor a Cristo, que tengamos este crecimiento en el amor al Señor. A lo mejor al principio a usted le daba pena decir que era cristiano, porque todos le iban a hacer bullying o lo iban a tratar distinto, se iban a burlar de usted, porque ahora anda con los hermanos y carga una Biblia y canta y le van a decir aleluya. Y a veces esa presión externa causa ese temor. Pero usted puede ir avanzando en su amor a Cristo de secreto a discreto y luego a abierto. Gracias a Dios que en el caso de José de Arimatea, él tuvo un crecimiento en ese aspecto hasta vencer el miedo y pararse delante de Pilato y decirle, ¿sabes qué? Necesito el cuerpo de Cristo. Lo quiero sepultar, lo quiero honrar. Lo que él no pudo hacer los años o meses anteriores públicamente, lo terminó haciendo porque maduró, porque creció. Así que hoy no es un juicio para usted decirle a usted, qué miedoso,
esto o aquello, sino más bien crezca en su amor por Jesús. Cuando usted crece en el amor, ya no le va a importar el que dirán, ya no le va a importar el juicio público. Usted va a reconocer públicamente a Jesús. Y de paso, como siempre, aplicando esto a la vida, jóvenes o adolescentes que están acá, si tu amor crece y puedes expresarlo públicamente, es que estás madurando, o la persona que te aprecia está madurando. Y si no, no vale la pena. Dígale al adolescente que tiene ahí, al joven: si no madura, no crece y no es público, no vale la pena. Escondidas nada. ¿Sí o no? Ay, no hay amenes. Te doy esto, pero no digas a nadie. Ve esto, pero no, que no sepan tus papás. Ayúdenme a predicar. En la vida y en el cristianismo hay que madurar en el amor. Hay que crecer. Él terminó, gracias a Dios, reconociendo a Cristo públicamente. Pero hay otro que está en el mismo capítulo, y es Nicodemo, versículo 39. También, estamos en Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿cuándo? ¿Por qué fue de noche? Porque también era fariseo y también le preocupaba lo que pensara la gente, y también le preocupaba perder su puesto, y también le preocupaba la crítica, y también le preocupaba la presión política. Así que él prefirió ir de noche cuando nadie lo iba a ver. Imagínense lo tapado, con esos turbantes que usan, con la cara con un velo, y de noche, ¿quién se iba a dar cuenta? Él no quería tener estos problemas. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Anteriormente, él estaba escondido. No hay rastros de que él, en medio de la encrucijada del ministerio público y los momentos tensos del evangelio de Cristo, en el año de la popularidad, en el año de la controversia, que Nicodemo actuara, sino hasta que él está en juicio, hasta que Cristo es enjuiciado y preparado para ser llevado a la muerte. En Juan capítulo 7, versículos 50 y 51 dice: les dijo Nicodemo, y Juan es muy puntual, vuelve a decir, el que vino de noche. Como que Juan ahí todavía no lo perdonaba, para que no se les olvide que hubo un hombre que se anduvo escondiendo. El que vino de noche, el cual era uno de ellos, dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Al final de la encrucijada, Nicodemo empieza a decir: hey, no se metan con ese hombre, no sean injustos con ese hombre. No abiertamente dijo: yo soy discípulo y seguidor de Cristo, pero por lo menos alzó la voz cuando hubo una injusticia. De secreto a discreto. Pero el día de la crucifixión dejó de ser discreto y se volvió público. Él vino y trajo ungüentos para embalsamar el cuerpo de Jesucristo, y nos dice que eran 100 libras de mirra y aloes. Era algo muy caro. Los discípulos no tenían ese dinero para hacerlo, ni las ganas de hacerlo, porque ellos también estaban escondidos. Ahorita lo vamos a ver. Pero al final de cuentas él se animó y él se echó para adelante, y él reconoció a Cristo en los momentos más difíciles. Cuando otros se habían escondido, los que estaban escondidos salieron.
Fíjese qué cosa tan extraña. Los que andaban en público cuando vino el problema se escondieron. Y los que estaban escondidos cuando vino el problema salieron. Qué cosas tan extrañas de la mente humana y del corazón humano. Yo quiero invitarle que sea en los buenos tiempos o en los malos tiempos, usted siempre reconozca a Jesucristo en su vida. Otros que se mantuvieron en secreto fueron aquellos que aparecen también en Juan, pero en capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan 12, 42 y 43, que dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos que creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Ahí vemos cuál es el miedo. Por causa de los fariseos, esos feos que eran bien feos, que nomás andaban a ver quién no hacía lo que ellos querían, se creían los dueños de la verdad, dueños de la ley, dueños de los procedimientos religiosos, y cualquiera que no se apegara a sus dogmas, que ya ni siquiera eran ley de Dios, sino sus propias tradiciones, quienes iban en contra de sus tradiciones, es entonces que luego ellos se levantaban contra estas personas y les generaban problemas, le tenían miedo a los fariseos. Y luego dice, ¿por qué? Para no ser expulsados, los corrían. Los corrían. Yo no sé, cabe la posibilidad, no diga amén, no levante la mano, pero alguna vez le han corrido de una iglesia. No diga amén, no levante la mano. Luego me cuenta por qué y cómo, con detalles. Pero imagínese echar fuera a alguien de la iglesia. ¿Por qué? Porque creían en Jesús, porque seguían en Jesús. Entonces ellos preferían seguir religiosamente una organización religiosa que no les generaba absolutamente ninguna palabra de vida eterna, ninguna promesa real, sino solo costumbre, solo tradición. Pero era preferible para ellos la comodidad de seguir ahí que seguir a Jesucristo. Miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Recordará usted aquella vez que Jesús sana a un ciego y luego ese ciego es cuestionado por los fariseos. ¿Quién te sanó? Pues dicen que se llama Jesús, pero yo no lo conozco. Y empiezan a investigarlo, mandan llamar a los papás y le preguntan, oiga, ¿quién sanó a este muchacho? Pues no sabemos, si ustedes no saben, nosotros tampoco. Pero seguramente el que lo sanó es un pecador. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Si ustedes no saben, nosotros tampoco. Y los papás, como que la Biblia nos explica que ellos no querían meterse en detalles para que no los corrieran de la sinagoga. Entonces así hubo mucha gente que prefería mantener una religión en lugar de una relación con Dios. Dios muchas veces va a sembrar la religión, y yo creo que estamos en ese tiempo. Yo creo que estamos en ese momento histórico donde tenemos que volver a las escrituras más, pero también a la experiencia con Dios, y empezar a cuestionarnos muchas cosas. Cuestionarnos muchas cosas que están pasando en el mundo. Y realmente saber si estamos en la palabra y estamos buscando a Dios, o estamos buscando nuestra propia religiosidad a nuestra manera.
Creo que el Espíritu Santo está llamando a su novia a cuestionarse si está siguiendo a Jesucristo o está siguiendo la comodidad de una religión. Así que todos los que hemos sido corridos le damos gloria a Dios. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más. Qué triste declaración. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste declaración. Deja tú la comodidad de estar en la sinagoga y de ser parte de algo que es que estoy acostumbrado. Voy el sábado, levanto las manos, llevo mi ofrenda, regreso a mi casa, me siento como que mi conciencia tranquila, vuelvo a pecar entre semana y vuelvo el sábado, porque ellos iban el sábado. Vuelvo el sábado y siento que tengo paz y pues es cómodo mi religión, y Cristo quiere que yo lo siga todos los días. Cristo quiere que me meta en broncas. No, yo prefiero estar aquí en paz en mi religión. Pero luego dice algo más grave. El problema era la gloria de los hombres. ¿De quién está hablando? Dice de los gobernantes. Los gobernantes, los ancianos, los líderes. Había líderes que creyeron en Cristo, que supieron que Él estaba cumpliendo muchos de los aspectos para ser el Mesías que esperaban, pero les gustaba más el aplauso en la sinagoga. Ahí viene el líder, ahí viene. Aplausos para el líder, aplausos para el maestro, maestro de maestros. Jesús dice, ellos aman que les digan rabí. Y la palabra rabí no significa maestro, significa el grande. La palabra rabí significa el grande. Así que cuando ellos les decían rabí, les estaban diciendo ¿cómo? El grande. Por eso la Biblia dice, amaban más la gloria de los hombres, que le dijeran, ahí viene el grande. Les gustaba el título, les gustaba, dice Jesús, la silla de Moisés. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Era una silla tipo trono, muy bonita, arreglada, adornada y decorada, donde solo se sentaba el maestro de maestros. Entonces era más bonito llegar, ahí viene el grande, y todos, y sentarse en la sillota esa y decir, siéntense bebés, escúchenme. La gloria de los hombres, les gustaba más eso que la gloria de Dios. Qué triste que en algún momento nosotros llegáramos a buscar más el aplauso de la gente que el respaldo de Dios. Cuando usted sirve a Dios, hermanos que sirven aquí al Señor en diferentes áreas, servidores, líderes, predicadores, evangelistas, gente que sirve al Señor de muchas maneras, no olvide este versículo, guárdelo en su corazón. Nunca haga las cosas por la gloria de los hombres, por el aplauso, por el que digan que qué bonito fue todo lo que hice. Porque acuérdese que la multitud puede gritar Hosana y al otro día le pueden gritar crucifícalo. La gloria de los hombres es pasajera. Cuando Cristo habló de ese tema, les dijo, cuando ayunen, cuando oren y cuando den, háganlo para su Padre que los ve en lo secreto. Y su Padre que los ve en lo secreto los va a recompensar en público. Porque los fariseos oran, dan y ayunan para que la gente los vea. Y les aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Que la gente los viera. Pero eso no llegaba a Dios. No le llegaba a Dios. No era una ofrenda para Dios. La gloria de los hombres es pasajera, es efímera.
Es preferible hacer las cosas para algún día llegar a escuchar esa voz del Señor diciendo: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lugar de escuchar: fuera de aquí, pecador, no te conozco. ¿Qué prefiere? En tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hice milagros, y en tu nombre, y Jesús diciendo: fuera de aquí, no te conozco. O vivir para su gloria y algún día escuchar: entra en el gozo de tu Señor. Cuidémonos como cristianos de no vivir para la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. ¿Cuánto le pueden dar honor y alabanza, gloria y honra a Jesucristo en esta hora? A Él sea el honor y la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos. Él es digno. Y número 4, otro grupo que ya lo mencioné, pero vamos a verlo en la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 19. Los discípulos, que como había mencionado, unos lo buscaban en secreto y al final en el problema salieron públicamente, pero estos le seguían públicamente, y en el momento de la dificultad se fueron al secreto. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Estos le seguían públicamente, estos le confesaban públicamente. Algún día Jesús le dijo: también se quieren ir, váyanse. Porque la gente empezó a dejar a Jesús. Ya dice que les daba pena seguirlo públicamente porque no estaban de acuerdo con la predicación. Entonces algunos de sus discípulos volvieron atrás, dice la Biblia, y ya no le confesaban. Pero es ahí que Jesús les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Adelante. Y es donde viene la frase hermosa de Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ellos le confesaron públicamente: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, la gente dice que tú eres Jeremías, que eres Elías, o que eres Juan el Bautista resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos le confesaban públicamente, le honraban públicamente, pero llegan momentos en que la prueba, la adversidad, la persecución hacen mella en el alma. Cuando un cristiano se cansa, cuando pasas por tantas batallas, tantas guerras, tantas luchas, y en tu debilidad humana a veces te cierras al Señor. Así están los discípulos. Fueron fuertes muchos años, 3 años. Fueron valientes. No eran perfectos, pero eran valientes. Pero estos valientes se vieron en los días más oscuros de su proceso junto a Cristo y tuvieron miedo. Es normal tener miedo. No sé si a usted le ha tocado ser perseguido por el evangelio o no. No sé si le ha tocado que se burlen de usted por ser cristiano o no. Pero sí sabemos que en esta generación volverá a pasar, que a los jóvenes en la preparatoria, desde la secundaria, mayormente en universidad, ser cristiano es objeto de ataques y de burlas. Y necesitamos ser una generación valiente.
que si las cosas siguen como van en el mundo, en años más tarde será un problema ser cristiano, y será un problema tener la Biblia, y será un problema hacer reuniones públicas, como pasa no muy lejos de aquí, en México y en otros países. Y necesitamos entender que debemos tener una fe fuerte en Jesús, pero que cuando por alguna razón te debilites, Cristo ahí va a estar en medio de ti. Ellos estaban reunidos con las puertas cerradas y con miedo, pero Jesús apareció en medio y les dijo: paz a ustedes. Cuando el temor los invadía y ellos pensaron: vamos a encerrarnos, vamos a olvidar esta situación y a escondernos, estamos en peligro, Cristo apareció en su temor, en su crisis de identidad como seguidores de Cristo, y les dijo: no se preocupen, tengan paz, yo estoy con ustedes. Y la promesa que les dio antes de irse al cielo es: vayan, prediquen, hagan discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Él prometió estar contigo, Él prometió acompañarte. El miedo algún momento va a tocar a tu puerta. Algún día será complicado ser cristiano, algún día dar testimonio puede ser un problema, pero sé valiente, mantén tu fe en Cristo a donde quiera que vayas, y cuando te sientas débil, recuerda que Él está en medio de ti y te va a decir: ten paz, yo estoy contigo. Personas que vivieron en secreto su fe, pero al final de cuentas volvieron en lo público a glorificar el nombre del Señor. Espero que esta generación en la que vivimos ahora, una generación de transición, de cambio, vuelva a hacer más público su fe en Jesús a donde quiera que vaya. El llamado de Dios en Cristo Jesús, en Mateo capítulo 10 versículo 32 al 33, es: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una encomienda, es una responsabilidad confesar públicamente a Jesús. De hecho, la salvación viene a nosotros de esa manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La confesión pública. ¿Por qué nos bautizamos? Porque confesamos públicamente que somos seguidores de Cristo, que morimos al pecado y nacimos a una vida nueva. Así que, finalmente, concluyendo esto, es: no sea un cristiano de la secreta. No sea un agente secreto, sea un agente público. Si por alguna razón le ha dado pena, si por alguna razón no ha sido tan osado, deje que el amor por Cristo en usted madure y crezca, para que al final de cuentas seamos como el final de José, o el final de Nicodemo, o el final de los discípulos que públicamente dieron la vida por el Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y pídele al Señor la fuerza para mantenerte firme en la fe. Piensa en esto: si hubieras nacido en Corea del Norte, en alguno de los territorios de África que está oprimido por la religión musulmana, es más, si estuviéramos en las sierras de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua,
perseguidos y te dijeran: te dejamos vivir en tu casa, tener agua y tener luz y trabajo para que alimentes a tu familia, pero niega que eres cristiano. Aquí en México, no lejos de aquí, aquí, a unas horas de nosotros, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Negarías a Jesús por un plato de comida? ¿Por una casa? ¿Por un trabajo? No muy lejos. Estamos privilegiados de estar en esta ciudad. Estamos privilegiados de estar en esta parte de México. Pero si a ellos les pasó y les está pasando, hay que aprender a ser fieles al Señor.